Hola, buenos días. Hoy os voy a mostrar en un vídeo cómo se resuelven los tres problemas que tuvisteis que entregarme en la segunda entrega. Entonces voy a comenzar con el problema 1. En el problema 1 tenemos una distribución esférica de carga en la que la densidad de carga, que yo voy a llamar ρ de r, es variable, no es constante. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque soléis cometer un error muy común y es que siempre ponéis que la carga es igual a la densidad por el volumen. Esto solo se cumple cuando esta función densidad es constante. En el caso en el que nosotros tenemos ahora, eso no se cumple y por tanto yo no puedo aplicar esto. ¿Cómo se resuelven estos problemas? Siempre que tengamos una densidad de carga variable, tenemos que acogernos a la verdadera definición de densidad. Yo cuando tengo la densidad, su verdadera definición es la derivada de la carga frente al volumen. Esto es cuando estoy hablando de una densidad de carga volúmica. En caso de que la densidad fuese superficial, sería la derivada de la carga frente a la superficie, o si fuese lineal, sería la derivada de la carga frente a la longitud. Pues bien, si yo quiero saber cuánta carga hay encerrada en un recinto, lo que tengo que hacer es despejar de esta expresión y digo que el diferencial de Q es igual a ρ por diferencial de V. ¿Y cómo calculo la carga total? Pues integrando esta expresión, por lo que tendré que la carga total, que va a ser igual a Q mayúscula y va a ser igual a la integral de diferencial de Q, tiene que ser a la integral de ρ por diferencial de V en todo el volumen. Entonces, ¿cómo procedo ahora? Pues digo que mi carga va a ser igual a la integral de la densidad, que es A partido por R, donde A es una constante. Y ahora, siempre que tenemos geometrías esféricas, recordad que para hacer un diferencial de volumen, es decir, el volumen infinitesimal, si esta fuera mi esfera, yo iba cogiendo anillos, por así decirlo, anillos concéntricos en el que cada uno, si yo lo estirase, iba a tener un espesor diferencial de R e iba a tener una superficie que estaría por aquí, que tuviese un valor de 4pi r cuadrado. Ese sería mi volumen infinitesimal. Por tanto, aquí tendría que poner 4pi r cuadrado por diferencial de r. ¿Y cuáles son los límites de integración? Pues voy entre 0 y el radio. Fijarse que esto que he hecho aquí, este truquito, ya lo he explicado varias veces, pero es un truquito que se utiliza para convertir una integral de volumen, es decir, una integral en tres dimensiones, en una integral en una única dimensión. Normalmente estos truquitos solo se pueden hacer cuando tenemos un elevado grado de simetría, como es este caso con una distribución esférica. Pues bien, ya realizo la integral y ¿qué pasa? Que este cuadrado se va con este, el 4pi por a sale fuera y me va a quedar la integral de r por diferencial de r entre 0 y el radio. Y esto sale 4pi por a por r cuadrado partido por 2 y eso es 2pi por a por el radio al cuadrado. Esa será la carga total que tenemos encerrada en la distribución esférica. Como he dicho anteriormente, por favor, no hagáis carga igual a densidad por volumen, porque eso es únicamente válido cuando la función densidad de carga es constante. Pues bien, ahora en el siguiente apartado nos pedían calcular cuánto valía el campo eléctrico en un punto interior de la distribución. Y para eso yo voy a tener o voy a necesitar calcular cuánto vale la carga encerrada a cada distancia r. Es decir, que si yo quiero calcular el campo eléctrico en un punto que dista una distancia r del centro, yo voy a necesitar, por el teorema de Gauss, saber qué carga hay encerrada en toda esta región. Entonces, el proceso es exactamente el mismo que hemos hecho aquí, donde en el paso anterior hemos determinado la carga total que contiene la distribución, solo que integrando hasta la distancia que a mí me interesa. Entonces, yo voy a obtener de manera análoga a lo que he hecho anteriormente, que la carga encerrada a una distancia r va a ser igual a 2pi por a por esa distancia al cuadrado. Pues bien, una vez que tengo eso, ya aplico el teorema de Gauss. ¿Qué me dice el teorema de Gauss? Que la integral del campo
a través de la superficie es igual, y siendo la superficie gaussiana, a la carga que encierra esa superficie partido epsilon 0, donde esta carga encerrada va a ser esta que yo he puesto aquí. Como ya sabemos, en distribuciones esféricas, el vector campo eléctrico y el vector superficie forman un ángulo de 0 grados, por lo que quedará el módulo de E por el módulo de diferencial de S, y directamente puedo decir que esto es E por la integral de diferencial de S, que es 4pi r cuadrado, y va a ser igual a 2pi por A por r al cuadrado, que es la carga encerrada, partido por epsilon 0. Pues ya simplemente es despejar este r cuadrado, con este se va, el pi se va con el pi, y me queda finalmente que el módulo del campo eléctrico es A partido 2 veces epsilon 0, siempre y cuando el punto R esté en el interior de la distribución. Fijarse en que este resultado es un tanto llamativo. ¿Por qué? Porque el campo eléctrico dentro de la distribución sería constante para todo punto. ¿Por qué pasa esto? Esto pasa inevitablemente por la forma específica que tiene la densidad de carga. Obviamente, si tuviésemos otra densidad de carga distinta, pues no pasaría eso. Pero cogiendo una densidad de carga que sea inversamente proporcional a la distancia al centro de la distribución, al resolver matemáticamente el problema, se obtiene que el campo eléctrico en el interior tiene que ser constante, y este sería el valor que tendría su módulo. Eso sería en cuanto al apartado B. Ahora, si me voy al apartado C, me piden que calcule el campo eléctrico en un punto que esté fuera, es decir, que R sea mayor que el radio. ¿Qué tengo que hacer ahí? De nuevo, si esta es mi distribución esférica de carga y yo quiero calcular el campo en un punto que dista R, pues voy a elegir una superficie de integración que va a ser una esfera concéntrica. Aplico de nuevo el teorema de Gauss, donde E por diferencial de S es igual a la carga encerrada partido epsilon 0. Y ahora, ¿qué voy a tener? Pues de nuevo, E por 4pi r cuadrado, al resolver esta integral, es igual a la carga encerrada, que ahora es la carga que contiene toda la distribución esférica, que me había salido que era 2pi por A por r al cuadrado y partido epsilon 0. Despejo y esto queda como E igual a pi, pi se va, este 2 con este 4 estaría aquí abajo, por lo que quedaría A partido 2 epsilon 0 por R partido R minúscula al cuadrado, y siempre y cuando estemos fuera de la distribución. Esta sería la solución del apartado C. Tenéis un problema muy similar resuelto en la relación de problemas. Es el problema número 12, donde incluso los cálculos son bastante más complejos que lo que hay que hacer aquí. Y por último, me están pidiendo en el apartado D que calcule la diferencia de potencial entre el centro de la distribución, donde R es igual a 0, y la superficie de la distribución, donde estamos en el radio. ¿Cómo hago esto? Pues simplemente me acojo a la ecuación que conocemos, en la que se relaciona el campo eléctrico con el potencial, donde diferencial de V es menos E por diferencial de R. Lo que voy a hacer es integrar esta expresión entre el radio y el 0, y me va a quedar que la integral, perdonad, que se ha ido esto un poco, la integral de diferencial de V entre mi punto de partida, que va a ser R, y mi punto final 0, que esto es V en R igual a 0 menos V en R igual a R, va a ser igual a menos la integral de E por diferencial de R, y de nuevo entre esos mismos puntos, entre R y 0. ¿Qué pasa aquí de nuevo? El vector campo eléctrico es paralelo al vector diferencial de R en una geometría esférica, y por tanto forman un ángulo de 0 grados, por lo que el producto escalar puedo expresarlo como el módulo de uno por el módulo de otro. Y ya se me quedaría así. Quito el signo menos. Para quitar el signo menos, cambio los límites de integración
y ahora tendría la integral entre 0 y r de E por diferencial de R. El campo en esta región entre 0 y R es el campo en el interior, que habíamos calculado que era constante y que tenía un valor, si no recuerdo mal, perdonad que tengo que volver a la página anterior para recordarlo, era A partido 2 epsilon 0. Pues lo pongo aquí, como lo puedo sacar fuera, será A partido 2 epsilon 0 y ahora la integral de diferencial de r entre 0 y r. Esta integral sale simplemente r mayúscula al evaluarla entre los límites, por lo que finalmente esta diferencia de potencial v de r igual a 0 menos v en r igual a r es igual a A partido 2 epsilon 0 por el radio. Este sería o esta sería la solución al apartado D del problema 1. Como veis, es un problema en el que la principal dificultad es darse cuenta al principio de que la densidad de carga es variable y que por tanto para ver la carga que hay encerrada en un determinado espacio, ya sea la esfera al completo o una región interior de la esfera, tenemos que integrar esa densidad. No se puede decir simplemente que carga es igual a densidad por volumen. Por lo demás, es simplemente calcular el campo eléctrico a través del teorema de Gauss y luego aplicar la definición de diferencia de potencial entre dos puntos y su relación con el campo eléctrico. No tiene mucha más dificultad el problema. Pues bien, ahora vamos a pasar al problema número 2. En dicho problema tenemos una situación que la voy a representar ahora mismo. Sería el problema 2 y tenemos dos condensadores que se conectan en paralelo a una batería y se cargan. Pues bien, el condensador 1 tiene una capacidad de 4 microfaradios, mientras que el condensador 2 tiene una capacidad de 12 microfaradios, mientras que la batería es de 12 voltios. Vale, en primer lugar, ¿qué carga tiene cada condensador? Pues como están sometidos o cargados mediante la misma diferencia de potencial, si yo cojo la relación general que hay entre la capacidad, la carga y la diferencia de potencial, puedo decir que la carga del condensador 1 va a ser igual a la capacidad que tenga dicho condensador por la diferencia de potencial que suministra la fuente, que sería esta epsilon de 12 voltios. Al sustituir los resultados, aquí tendría 4 por 10 elevado a menos 6 por 12, perdón, por lo que obtendría un resultado de 4,8 por 10 elevado a menos 5 coulombios. Hago exactamente lo mismo para la carga del segundo condensador, en la que aquí tendré C2 por V, ya que la V es la misma para los dos porque están cargados mediante la misma fuente de alimentación, por lo que aquí voy a tener 12 por 10 elevado a menos 6 por 12 voltios y eso va a ser 1,44 por 10 elevado a menos 4 coulombios. Vale. Eso respecto al apartado A. Ahora me dicen en el apartado B que cuál es la energía que tiene el sistema. Pues bien, la energía va a ser igual a 1/2 por C1 V al cuadrado más 1/2 por C2 V al cuadrado. Es decir, la energía total será igual a la suma de las energías de cada uno de los condensadores. Como ambos están sometidos a la misma diferencia de potencial, puedo decir que esto es 1/2 por C1 más C2 por la diferencia de potencial al cuadrado. Cuando sustituyo, sé lo que vale C1, sé lo que vale C2 y sé lo que vale la diferencia de potencial, que es 12 voltios, obtengo una energía que es igual a 1,152 por 10 elevado, por 10 elevado a menos 3 julios. Ese sería el segundo apartado, muy sencillito. Ahora, el que puede entrañar algo más de dificultad, el apartado tercero.
se nos dice que se aíslan los condensadores de la batería y se conectan de forma que la placa positiva de uno se hace coincidir con la placa positiva del otro. Fijarse que aquí en primera instancia cuando los cargábamos, como esta parte está más potencial, eso va a significar que este condensador va a tener aquí su placa positiva y en este segundo va a estar aquí. Igual con las placas negativas. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo los voy a conectar de forma que tenga aquí, si este es mi condensador 1 y este es mi condensador 2, si aquí está la placa positiva, aquí va a estar la placa negativa y aquí va a ser al revés. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora la carga neta que yo tenga no va a ser la suma de las dos. Por ejemplo, el condensador 1 me ha salido que tiene 4,8 por 10 elevado a menos 5 coulombios. El condensador 2 tiene 1,44. Entonces, eso significa que este condensador tiene 4,8 por 10 elevado a menos 5 coulombios y que este tiene 1,44 por 10 elevado a menos 4. ¿Qué implica eso? Que, por ejemplo, en este lado va a haber una carga neta positiva. ¿Por qué? Porque yo tengo aquí 1,44 por 10 elevado a menos 4 y aquí voy a tener menos 4,8 por 10 elevado a menos 5. Va a pasar exactamente lo contrario en este otro lado. Aquí voy a tener una carga neta negativa. ¿Por qué? Porque aquí voy a tener menos 1,44 por 10 elevado a menos 4 y aquí voy a tener 4,8 por 10 elevado a menos 5. Este valor negativo es mayor que ese. Entonces, ¿qué se debe aplicar en este tipo de conexiones? Pues si nosotros analizamos la que tenemos en concreto, yo sé que la carga neta total positiva va a estar en este lado y aquí va a estar la negativa. Entonces puedo decir que Q2' menos Q1', ¿a qué va a tener que ser igual? A una vez que se produzca de nuevo, perdón, aquí me he liado un poco con la anotación, voy a borrarlo, no quiero llamar así a esta variable, lo repito de nuevo. Lo que me refiero es que aquí la carga neta que voy a tener era Q2 menos Q1. ¿Por qué lo pongo así? Porque sé que Q2 es la más grande y que Q1 es más pequeña, entonces este valor va a ser positivo. Si no lo sabéis o no queréis liaros, se podría poner también con un valor absoluto. Pues esto va a tener que ser igual a la suma de Q1' más Q2', que son las cargas que van a tener cada uno de los condensadores después de alcanzar el equilibrio. Hemos hecho más problemas de este tipo, pero siempre conectando la placa positiva de uno con la placa positiva del otro. Entonces, en ese caso se cumplía que Q2 más Q1 era igual a Q1' más Q2'. Cuando se conecta la placa positiva de uno con la negativa del otro, lo que se conserva es que Q2 menos Q1 o Q1 menos Q2, dependiendo de los valores que tengan, para curarse en salud, si se pone aquí siempre el valor absoluto, nos aseguramos de que esta cantidad sea positiva. Eso va a tener que ser igual a la suma de Q1' más Q2', porque aquí cuando se pongan en equilibrio de nuevo, en un lado va a quedar una carga neta negativa y en otro lado una carga neta positiva. Pues bien, como yo sé cuánto vale Q2 menos Q1, que puedo realizarlo con la calculadora y me sale, lo voy a realizar en un momento, 9,6 por 10 elevado a menos 5. Pues esta igualdad la tengo aquí. Vale, me tengo que fijar en esta ecuación. Esto por un lado. Ahora, por otro lado, yo también sé que al estar en esta disposición, este punto va a estar al mismo potencial que este y este va a estar al mismo potencial que este. Eso quiere decir que después del equilibrio que van a lograr los dos condensadores de nuevo, la diferencia de potencial entre sus placas ha de ser la misma. A esa diferencia de potencial yo la voy a llamar V'. ¿Y aquí va a ser igual? Para el caso del condensador 1 va a ser Q1' partido por C y para el caso del condensador 2 va a ser Q2', perdón, aquí era C1 y aquí Q2' partido C2. Pues ya tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, este
y este de aquí. Me voy a venir aquí a otra página y lo voy a resolver desde el principio. Cojo de nuevo las ecuaciones que tenía, Q1' más Q2' era igual a 9,6 por 10 elevado a menos 5 y luego V' era igual a Q1' partido por C1 y esto igual a Q2' partido por C2. Pues lo que voy a hacer, por ejemplo, de esta ecuación voy a despejar cuánto vale Q2'. Q2' va a ser igual a 9,6 por 10 elevado a menos 5 menos Q1'. Y ahora voy a meter ese resultado en esta otra ecuación, de forma que se va a quedar Q1' partido C1 es igual a 9,6 por 10 elevado a menos 5 menos Q1' partido por C2. Y ya tengo una ecuación donde mi única incógnita es Q1'. Despejo y obtengo que C2 partido C1 por... perdón, a ver, voy a modificar esto un poco, lo voy a hacer, voy a despejar de otra forma. Vale, me he llevado aquí este C2, me lo he llevado aquí, por lo que tengo que C2 partido C1 por Q1' más Q1' es igual a 9,6 por 10 elevado a menos 5. Pues ya saco aquí un factor común, donde tengo que Q1' por 1 más C2 partido C1 es igual a 9,6 por 10 elevado a menos 5. Entonces, Q1' es igual a 9,6 por 10 elevado a menos 5. Y ahora ya meto los valores directamente. 1 más C2, que es 12 por 10 elevado a menos 6, partido C1, que es 4 por 10 elevado a menos 6. Esto se va con esto y meto estos resultados y queda 2,4 por 10 elevado a menos 5. Si no me he equivocado con ningún cálculo, ese sería el resultado para Q1'. Coulombios. Vale, una vez que tengo este, ya el siguiente es muy sencillo. ¿Por qué? Porque simplemente cogiendo esta ecuación, pues calculo cuánto vale Q2' y obtengo que será 9,6 por 10 elevado a menos 5 menos Q1', que es 2,4 por 10 elevado a menos 5, sale 7,2 por 10 elevado a menos 5 coulombios. Este sería el valor para Q2'. Y ya por último, la diferencia de potencial, pues muy sencillo. Me vengo a cualquiera de estas dos, por ejemplo la primera, y digo que V' es igual a Q1', que es 2,4 por 10 elevado a menos 5, partido C1, donde la capacidad del condensador 1 era 4 por 10 elevado a menos 6. Cuando realizo esa operación, obtengo un resultado de 6 voltios. Ese sería el valor de la diferencia de potencial que tendrían los condensadores una vez se alcanza el equilibrio de nuevo. Y ya con esto habríamos concluido el problema número 2. Pasamos a continuación al problema número 3. Os muestro el enunciado y en el problema número 3 se nos dice que los elementos que caracterizan el circuito de la figura tienen los siguientes valores. Se nos dan tanto las resistencias como las capacidades de los condensadores y el valor de la tensión de la fuente de alimentación. Entonces voy a intentar representar este circuito y tenemos algo así. Tenemos aquí, bueno, problema número 3, nuestra fuente de alimentación que tiene una fuerza electromotriz epsilon y una resistencia interna, también hay que tenerla en cuenta. Y ahora un circuito que es algo así. Aquí tenemos un condensador, aquí tenemos una resistencia que va a ser R1, aquí tenemos una resistencia que va a ser R2
aquí tenemos R3 y aquí tenemos otro condensador al que vamos a llamar C2. Este es C2, este es C1, R1, R2 y R3. Y ahora desde aquí ya simplemente cerramos el circuito. Vale, yo para no liarme voy a llamar a este punto, lo voy a llamar a este B, a este de aquí C y a este D. Vale, en primer lugar me piden que calcule la intensidad que pasa por el circuito. Pues voy a anotar todos los valores que me da el enunciado del problema. R1 20 ohmios, R2 17 ohmios, R3 12 ohmios, epsilon 50 voltios y la resistencia interna es 1 ohmio. ¿Cómo puedo calcular yo la intensidad que circula por este circuito? Se podría hacer, obviamente, utilizando el método de corrientes de malla. Lo que pasa que en este caso saldría un sistema de ecuaciones bastante complejo. Como el problema nos detalla que los condensadores están en régimen estacionario, esto hace que la intensidad que circula a través de ellos sea cero. Eso quiere decir que la intensidad, el único camino posible que tiene, es este que yo estoy dibujando aquí. Es decir, viene por aquí, llega a R1, pasa por R2 y pasa por R3. Eso quiere decir que para la intensidad podemos, si queremos, reducir el circuito a algo así, donde tendríamos la resistencia interna, R1, R2 y R3. Aquí sería epsilon, resistencia interna, R1, R2 y R3. Y este circuito estaría atravesado por esta intensidad de corriente. Esto ya se calcula de una manera muy fácil. Aplicando la ley de Ohm, pues tendríamos que epsilon sería igual a la resistencia total por la intensidad. Por tanto, esta intensidad sería igual a epsilon partido la resistencia total, que como están asociadas en serie, sería la suma de todas, 20 más 17, 37, más 12, 49, más 1, 50, por lo que esto sería 50 voltios partido 50 ohmios y eso es 1 amperio. Así es como se resuelve el primer apartado. Ahora, ¿qué más nos pide el problema? Me vuelvo de nuevo al enunciado y bueno, me pedía la intensidad que circula por R3, pues vaya, es exactamente lo mismo, porque ya he visto que el único camino posible que tiene la intensidad es este, entonces toda esta intensidad pasaría tanto por R1 como por R2 como por R3. Ahora vuelvo al enunciado del problema y veo que tengo que calcular también la carga de cada uno de los condensadores. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo calculamos esa carga? Pues bien, yo sé que la diferencia... perdona, esto ha salido aquí un poco mal. Lo que decía, yo sé que la diferencia de potencial, por ejemplo, en este condensador, entre los extremos de este condensador, que es VA menos VB, va a ser igual a I por R1 más I por R2. Y como I era la misma, obtengo IR1 más R2. Una vez que yo saque la diferencia de potencial, como sé la capacidad del condensador, ya puedo sacar la carga. ¿Por qué? Porque la capacidad del condensador 1 es igual a la carga 1 del condensador 1 partido VA menos VB, por lo que Q1 es igual a C1 por VA menos VB. Y sustituyendo VA menos VB por lo que tengo aquí, obtengo finalmente que Q1 es igual a C1 por I por R1 más R2. Cojo la calculadora, R1 es 20, R2 es 17, C1 no lo había anotado, pero voy a consultarlo en el enunciado. Vale, no lo había anotado, C1 es 10 microfaradios y C2 es 5 microfaradios. Entonces me lo voy a anotar por aquí también.
y C2 igual a 5 microfaradios. Pues ya lo tengo. Esto será C1 10 por 10 elevado a menos 6 por la intensidad que es 1 amperio por R1 más R2 que son 37 ohmios. 10 por 10 elevado a menos 6 por 37 y eso sale, si no me he equivocado, 3,7 por 10 elevado a menos 4 coulombios. Esta sería la carga del condensador 1. Ahora hago exactamente lo mismo para el condensador 2. En el condensador 2, ¿qué voy a tener yo? Yo puedo decir que VC menos VD, que es la diferencia de potencial entre los extremos del condensador, va a ser igual a I por R2 más R3, es decir, la caída de tensión que hay entre el punto C y el punto D. Ahora bien, hago lo mismo que antes y esta diferencia de potencial yo puedo relacionarla con la carga mediante la capacidad, porque C2 es igual a Q2 partido VC menos VD, por lo que Q2 va a ser igual a C2 por C2 por VC menos VD. Vale, ya lo tengo. Lo que hago es sustituir y tengo que Q2 es C2 y ahora donde ponga VC menos VD, pues pongo I por R2 más R3. Y esto va a ser 5 por 10 elevado a menos 6, que es el valor de C2, por la intensidad que es 1, por R2 más R3, que es 17 más 12, 39 ohmios. Y esto me sale 1,95 por 10 elevado a menos 4 coulombios. No, perdón, aquí he cometido un error porque 17 más 12 son 29, no son 39. Así que perdonad, este último cálculo no sería correcto, aquí es 29. Vale, y el resultado lo actualizo, será 29 por 5 por 10 elevado a menos 6 es 1,45 por 10 elevado a menos 4 coulombios. Este es el valor de Q2 y con eso ya habríamos completado el problema. Estos serían los tres problemas que deberíais haber entregado y su correspondiente resolución. Pues bien, ahora vamos a pasar a realizar el pequeño problemita que os he puesto en el simulacro y que también estaba relacionado con los condensadores. En este problema del simulacro voy a mostrar su enunciado para que podamos leerlo. Tenemos dos condensadores a los que hemos llamado 1 y 2 de capacidades 4 y 3 microfaradios respectivamente, que se cargan de nuevo conectándolos en paralelo a una batería de 12 voltios. Es relativamente parecido al que hemos hecho en el caso del ejercicio 2 de los problemas a entregar. Tiene una salvedad, que es que a continuación se desconecta de la fuente de manera que quedan aislados y se quedan las dos placas positivas conectadas entre ellas y las placas negativas conectadas entre ellas también. Pero ahora en el condensador número 1 introducimos un material dieléctrico que rellena todo el condensador con una permitividad relativa εr igual a 3. Y se nos pide en esa situación la carga presente en cada uno de los condensadores, la diferencia de potencial entre las placas de cada condensador y el trabajo necesario para introducir el dieléctrico en el condensador 1. Entonces voy a volver a mi pizarra y me paso a otra página y represento la situación. Este es el problema del simulacro. Vale, aquí tenemos de nuevo un condensador este es de 4 microfaradios, es el 1, voy a llamar su capacidad C1 y aquí tenemos el condensador de capacidad C2 que va a tener 3 microfaradios.
La fuerza electromotriz de la batería de nuevo es 12 voltios. Pues bien, como se cargan así en paralelo, de igual manera que he hecho antes, yo puedo calcular la carga que adquiere cada uno de los condensadores. La carga del condensador 1 será igual a C1 por V, y esto es 4 por 10 elevado a menos 6 por 12. La carga del condensador Q2 es igual a C2, que es 3 por 10 elevado a menos 6 por 12, siendo ambos resultados para el caso anterior 4,8 por 10 elevado a menos 5 coulombios, y para este condensador C2 será 3,6 por 10 elevado a menos 5 coulombios. Vale. Ahora, ¿qué pasa o qué hago? Cojo este paralelo que yo tenía aquí y lo aíslo de la batería. Y además, en este condensador, en el 1, este era el 1 y este es el 2, en el 1 yo introduzco un material dieléctrico entre las placas del condensador, un material que tiene una permitividad relativa de valor 3. ¿Qué pasa? Una vez que haga eso, tanto las cargas como las diferencias de potencial entre las placas de cada condensador se van a reconfigurar hasta que se alcance un nuevo equilibrio. ¿Qué cosas se tienen que cumplir aquí? En primer lugar, la experiencia de Faraday. ¿Qué nos decía Faraday que pasaba cuando se introducía un material dieléctrico entre las placas de un condensador? Pues muy sencillo. En el caso del condensador C1, voy a llamar C1' a la capacidad del condensador después de haber introducido el dieléctrico. Esto era igual a εr por la capacidad que tenía el condensador antes de introducirle el dieléctrico. C2 permanece inalterada porque no estamos introduciendo ningún material dieléctrico. Como lo hemos cargado así, aquí estarán las cargas positivas y aquí estarán las cargas negativas. ¿Qué tiene que pasar ahora? Como aquí no se cambia en ningún momento la polaridad de los condensadores, no se nos está diciendo que se cambia la polaridad, sino que se mantiene la placa positiva conectada a la positiva y la negativa a la negativa, eso significa que la suma de cargas que había inicialmente tiene que ser igual a Q1' más Q2', donde Q1' y Q2' son las cargas que adquiere cada uno de los condensadores después de alcanzar el equilibrio. Y es lo que nos están pidiendo. También, como tienen esta conexión, la diferencia de potencial que haya entre la placa positiva de este y la negativa va a ser igual a la diferencia de potencial entre la placa positiva de este y la negativa. Eso quiere decir que ambos condensadores van a estar a la misma diferencia de potencial. En el caso del condensador 1, puedo decir que esta diferencia de potencial será igual a Q1' partido por la nueva capacidad que tiene, que es C1', que es εr por C1. En el caso del condensador 2 será Q2' partido por C2. Pues ya tengo de nuevo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Además, yo sé que Q1 más Q2, si lo realizo con la calculadora, eso sale 4,8 más 3,6, 8,4 por 10 elevado a menos 5 coulombios. ¿Cómo voy a resolverlo? Pues por ejemplo voy a despejar lo que vale Q2' en esta expresión. Si despejo Q2', obtengo que es 8,4 por 10 elevado a menos 5 menos Q1'. Y ese resultado lo voy a meter o lo voy a introducir en esta otra ecuación. Pues bien, cojo y digo que Q1' partido εr, que si queréis pongo ya directamente aquí 3 por C1 es igual a Q2', que es 8,4 por 10 elevado a menos 5 menos Q1' partido por C2. Me voy a pasar este C2 aquí multiplicando y si sigo por aquí, eso quedaría C2 partido 3 C1 más 1 por Q1'. Ya he sacado factor común, he pasado aquí C2 y este menos Q1' lo he traído sumando.
es igual a 8,4 por 10 elevado a menos 5, de forma que Q1' sea igual a 8,4 por 10 elevado a menos 5 partido C2 partido 3C1 más 1. Cuando meto eso con la calculadora, teniendo en cuenta que sé los valores de C2 y C1, obtendría C2 partido C1 es 0,75. Y además eso tengo que dividirlo entre 3, por lo que toda esta fracción que tengo aquí pequeñita, eso sale 0,25 más 1 es 1,25, por lo que quedaría 8,4 por 10 elevado a menos 5 partido 1,25 y sale un resultado de 6,72 por 10 elevado a menos 5 coulombios. Ese sería el valor de la carga que adquiere el condensador 1 después de alcanzar el equilibrio. Una vez que tengo eso, ya es muy sencillo calcular cuánto vale Q2'. Q2' lo había despejado aquí, pues simplemente realizar esa operación y obtengo un valor de 1,68 por 10 elevado a menos 5. Entonces Q2' es 1,68 por 10 elevado a menos 5 coulombios. Eso en cuanto a las cargas. Ahora, ¿qué más teníamos que calcular? Esto aquí yo lo he hecho paso a paso, pero en realidad estos sistemas se resuelven de manera relativamente rápida. Ahora, la diferencia de potencial entre las placas de cada condensador. Ya lo tengo también. Fijarse que tengo aquí esta igualdad. Pues simplemente tengo que hacer, por ejemplo, que V', o bien con esta o con esta, es Q2', que me ha salido 1,68 por 10 elevado a menos 5 partido C2. ¿Dónde tengo C2? C2 es 3 microfaradios. Pues cuando hago eso, 1,68 por 10 elevado a menos 5 entre 3 por 10 elevado a menos 6, obtengo 5,6 voltios. Esa sería la diferencia de potencial entre las placas de cada uno de los condensadores. Son iguales. Esto, si lo hubiese hecho con los datos de Q1', me tendría que salir exactamente lo mismo. Y por último, se me pregunta por el trabajo necesario para, esto ya sería el apartado C, para introducir el dieléctrico. Pues voy a calcular la diferencia o la variación de energía en los condensadores antes y después. Pues si queréis, trabajo va a ser igual a la variación de la energía y voy a decir que esto es energía final menos energía inicial. Entonces, energía final, ¿cuánto vale? 1/2 por C1' más C2 por V' al cuadrado. Esta es la energía final que tiene el sistema formado por los dos condensadores, menos la energía inicial, que es 1/2 por C1 más C2 por V, que este V era 12, al cuadrado. Pues simplemente tengo que meter los datos. Esto es 1/2 por C1', que era 3 por la capacidad, porque 3 era la permitividad dieléctrica, entonces esto es 3 por 4 por 10 elevado a menos 6, más C2, que es 3 por 10 elevado a menos 6, por 5,6, que es la diferencia de potencial final, al cuadrado, menos 1/2, y aquí tengo C1 más C2, como unas 4 y otros 3, eso sale 7 por 10 elevado a menos 6 por la diferencia de potencial al cuadrado. Y voy a coger la calculadora y voy a realizar esta operación. Un momento que la estoy realizando. Obteniendo un resultado de menos 2,688 por 10 elevado a menos 4 julios. ¿Qué quiere decir eso? Que si la asociación de condensadores tiene menos energía que la que tenía inicialmente, pues ese trabajo obviamente el valor absoluto va a ser
2,688 por 10 elevado a menos 4 julios, pero como se ha perdido energía, significa que son las propias fuerzas de campo las que harían el trabajo necesario para introducir el dieléctrico. Ahora, por el contrario, si quisiéramos calcular el trabajo necesario para extraer el material dieléctrico, ahí sí tendríamos que realizarlo nosotros, porque nos saldría que con la configuración final, que en este caso sería sin dieléctrico, la energía del sistema es mayor y ahí sí sería el agente externo quien realiza el trabajo necesario. Pues este es el pequeño problemita al que os habéis tenido que enfrentar quienes habéis hecho el simulacro. Y nada, lo dejamos ya por aquí y cualquier duda que tengáis me lo comentáis y la resuelvo sin problema.